Hola, bienvenidos y bienvenidas a Política sobre la Mesa, un podcast donde hablaremos de un tema que parece eterno en Colombia, la carrera administrativa y el clientelismo político. Hoy nos acompaña Anthony Muñoz, crítico político, y Diana Forero, secretaria de Gobierno Municipal. Anthony, cuéntanos, sabemos que desde 1938 se habla de la modernizar el empleo político, pero los mismos problemas siguen apareciendo: favores, cuotas, padrinos políticos y falta de meritocracia. Buenas tardes, Jazmín. Muchísimas gracias por la invitación y así es. Desde la Ley 165 de 1938, el país ha intentado crear un sistema basado en el mérito, pero ese intento fracasa rápidamente porque los cargos públicos seguían y siguen siendo vistos como un botín político. Buenas tardes para todos, Jazmín, Anthony y todos los que nos están escuchando en este momento. Gracias por conectarse con nosotros. En cuanto a lo que tú dices, Anthony, es curioso o más bien preocupante. A pesar de que ha pasado casi un siglo, seguimos enfrentando las mismas dinámicas. Hoy todavía vemos cómo personas acceden a cargos públicos y no por solamente su formación o sus competencias o incluso su experiencia, sino porque a quien conocen o a quien apoya políticamente o a quien favoreces o les debes favores por candidaturas. Esa lógica se hereda de prácticas muy antiguas y se ha modernizado, pero no ha desaparecido. Hoy juntos queremos analizar por qué esa modernización sigue siendo una tarea inconclusa y qué desafíos enfrentamos todavía hoy en el 2025. Anthony, empecemos con el origen. ¿Por qué nace la carrera administrativa y qué buscaba en el 1938? La Ley 165 de 1938 fue el primer intento formal por profesionalizar el empleo público. La idea era que los cargos fueran ocupados por mérito y no favores políticos, pero el contexto era complejo en esa época y hoy en día lo es. El país vivía bajo el llamado sistema de botín, donde el partido que ganaba las elecciones se quedaba con los cargos. En esa época el funcionamiento del Estado estaba profundamente atravesado por relaciones de favores políticos o patronazgo. Era un sistema donde los funcionarios no eran valorados por su mérito, preparación o capacidad técnica no valía, sino solamente su lealtad y fidelidad al gobierno o a los grupos políticos de turno. En ese sentido, ocupar un cargo político terminaba siendo más una recompensa personal que una responsabilidad frente a la sociedad. La normativa existente en aquel momento, aunque en el papel buscaba ordenar y regular el acceso a los servidores públicos o al servicio público, se quedó prácticamente sin aplicar real o sin aplicación real. Siempre les he dicho que nosotros como colombianos formulamos muy bien en papel nuestras políticas, pero en el momento de aplicar se generan los vacíos. Un ejemplo claro de ello fue la ley que, pese a su interés, nunca logró calar en la cultura administrativa ni modificar las prácticas del clientelismo predominantes. Tanto así que la misión CURRE de 1952, una comisión internacional invitada para evaluar y proponer mejoras de la administración pública colombiana, la calificó abiertamente como inoperante. Entonces, podemos ver que desde el inicio hubo una tensión entre lo que se quería, un Estado moderno y técnico, ¿cierto? Y lo que realmente se hacía era usar el Estado como un escenario de poder político. Y no solo eso tiene raíces profundas en la cultura política colombiana. El patrimonialismo, esa idea que el Estado es una extensión de los intereses personales o partidistas. Con el paso de los años, entonces, hubo varias reformas, ¿verdad?
¿por qué no logramos transformar el sistema aún? Sí, Yasmín. Hubo varias reformas importantes a lo largo de la historia administrativa del país. La creación del Departamento Administrativo del Servicio Civil en 1958, la Ley 27 de 1992 y posteriormente la Ley 909 del 2004. Todas estas iniciativas nacieron con un propósito claro: profesionalizar el servicio público, establecer reglas más transparentes para la selección y el ascenso, y dejar atrás esa cultura donde los cargos dependían más de favores políticos que del mérito. Sin embargo, aunque el marco normativo avanzó, la realidad ha demostrado que las leyes por sí solas no transforman las prácticas arraigadas. Aún persisten vacíos, resistencias institucionales y dinámicas clientelistas que dificultan la consolidación de una verdadera carrera administrativa basada en méritos y resultados. Es como si el país hubiera construido la estructura correcta, pero todavía estuviera aprendiendo a habilitarla plenamente. Claro, pero el problema no era solo normativo, porque el papel lo puede con todo. Tenemos leyes, como lo dice Diana, tenemos leyes que protegen esos méritos, pero no se trata solo en papel, porque ya es como lo he dicho, es una cultura que viene desde muy atrás y es muy difícil de quitar. Por ejemplo, muchas entidades públicas crean cargos temporales o de libre nombramiento para evitar la carrera administrativa y así mantener un control político. Así los alcaldes pueden sacar y poner a quien necesiten en su momento y no tener a alguien ahí para siempre para que no les ocupen cargos que ellos necesitan para pagar favores. Sí, Anthony, Diana, pero también hay que hablar del papel que hace la Comisión Nacional del Servicio Civil, que intenta velar por la meritocracia, ¿cierto? Pero enfrenta presiones políticas y limitaciones presupuestales. Total. Además hay algo muy humano detrás de todo esto: la desconfianza. En muchos casos, incluso los empleados de carrera sienten que su estabilidad laboral depende más de la voluntad o el humor de su jefe inmediato que de la solidez del sistema institucional. Esas sensaciones permanecen de vulnerabilidad generalmente en el ambiente tenso, donde el y la experiencia pasan a un segundo plano frente a las relaciones personales y los intereses de quienes están arriba. Al final, en un lugar de promover una cultura basada en la transparencia, como lo dice Anthony, y la confianza en las reglas o normatividad, se alimenta la idea de que sobrevivir en el público no depende de del profesionalismo o de la capacidad intelectual que tenga el servidor, sino de la cercanía al poder de turno. Es decir, en este momento nuestros alcaldes o nuestros gobernadores o hasta nuestro mismo presidente. Y eso sin duda termina afectando la calidad del servicio y la motivación de quienes realmente quieren trabajar con honestidad. Claro, y eso es lo peor, como dice Diana. Lo peor es que esa inestabilidad termina afectando las políticas públicas, porque cada cambio de gobierno trae su propio equipo, sin continuidad ni memoria constitucional. ¿Qué quiere decir? Que el alcalde que está hoy en día, él trabaja con su equipo, pero en el próximo año, las nuevas elecciones, el nuevo alcalde que viene con nuevas ideas y no va a seguir con las ideas que el alcalde estaba anteriormente. Y va a querer cambiar todo el equipo para que esté enfocado en sus nuevas ideas y no en las ideas que el alcalde anterior estaba en proceso. Y eso atrasa mucho el desarrollo, no solo en el municipio o en los departamentos, sino en el país. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, entremos en el corazón del tema, el clientelismo. ¿Por qué sigue tan arraigado hoy en día? Porque es funcional al sistema político. Permite construir redes de poder a través del empleo público. Los políticos intercambian puestos por apoyo electoral y esa lógica ha sido muy difícil de romper. Te explico. Hoy hay un alcalde, hoy hay un gobernador y inclusive hasta un presidente. El próximo año hay elecciones, entonces esos nuevos o esos candidatos nuevos que vienen para alcaldías, gobernadores y presidente necesitan apoyo de otros partidos o de otros políticos para conseguir los votos.
ayudantes, por decirlo así, o esas personas que le ayudan a esos políticos a conseguir los votos, lo hacen por un botín. Y ese botín se ve reflejado cuando ya son alcaldes, gobernadores, empiezan a pagar con puestos públicos. Y no solo ocurre en esos altos cargos de gobierno, Anthony. Esta dinámica también se replica en municipios, en hospitales, alcaldías e incluso en instituciones educativas que se colocan para acomodar estos puestos de acuerdo a sus necesidades o sus compromisos. Pero para muchos, ocupar un puesto público se ha convertido en una especie de recompensa personal, puesto que ya no se necesita concursar y medirse con pensamientos, con capacidades analíticas, sino que es más como de ir a colaborar en la política, quemarse, como dicen popularmente, en una campaña para poder ganar un puesto público. Esto es como un premio por lealtades políticas más que por méritos, que es lo que inicialmente quería o quiere en este momento la Comisión Nacional del Servicio Civil. También podemos decir que cuando los cargos dejan de verse como un servicio, cuando ya no se ve sino como una pagaduría de favores, empiezan a percibirse como un beneficio individual. Se distorsiona la verdad esencial de lo público y se debilita la confianza ciudadana en las instituciones. ¿Por qué? Porque cualquier persona que no tenga el perfil para ese cargo, simplemente por ser una cuota política, haber accedido a una campaña, haber quemado las pestañas durante una época de campaña o de conciliación, pues para los votos que los llevarían, digamos, al éxito, entre comillas, pues la ciudadanía percibe que no es la calidad de servicio que ellos quieren, sino la necesidad de armar su combo, o lo que coloquialmente nosotros hablamos, que es la rosca, y pues eso genera ruptura y credibilidad entre la población y las instituciones. Sí, o sea, podemos ver entonces que todo esto lleva a que el país se enfrente a un enorme costo, por lo menos la baja productividad, la corrupción y desconfianza ciudadana. Exactamente, Jazmín. Además, el clientelismo debilita la ética pública. El servidor que llega por favores siente que debe al político y su lealtad no es con la ciudadanía sino con quien lo ayudó. Porque como esa persona fue el que lo puso en el cargo, pues él va a hacerle más caso al alcalde o al gobernador o al mismo presidente que lo que la gente necesita en su momento. Entonces va a hacer todo lo que le diga su jefe. Sí, y eso se nota en decisiones tan simples pero tan profundamente reveladoras como a quién se contrata, o qué proyectos se pueden aprobar, o cómo se distribuye el presupuesto. Esas acciones cotidianas dentro de la administración pública son las que en la práctica muestra el criterio dominante en el mérito o en el favoritismo. Cuando la lógica del amiguismo o la conveniencia política guía esas decisiones, terminamos viendo cómo perfiles que son pocos idóneos acceden a responsabilidades importantes, mientras personas preparadas quedan por fuera del sistema. Además, la aprobación de los proyectos suelen responder más a intereses particulares que el verdadero bienestar de la comunidad. Esto quiere decir que son proyectos que se formulan desde escritorio, no desde las necesidades de nuestras comunidades. Y la asignación de estos recursos se convierten en una herramienta de control político y no en una estrategia para resolver problemas sociales reales. En ese sentido, la burocracia deja de ser un mecanismo para garantizar eficiencia y equidad y se transforma en una extensión de la lucha por el poder. Estas prácticas, aunque a veces se perciban como normales, porque últimamente esa palabra nos está definiendo casi a todos los colombianos, normalizamos las circunstancias, normalizamos las acciones y más en este tema político. Aparte de los juegos políticos y de los compromisos que ellos tienen, genera un impacto directo en la calidad del Estado y en la confianza de la ciudadanía, como ya lo venía diciendo. Cuando la toma de decisiones públicas no está guiada por criterios técnicos, sino por lealtades y favores, perdemos todo con la sociedad. Sí, muy bien. Y pues ahora hablemos entonces de lo que está pasando hoy en día, ¿cierto? Lo que son las negociaciones salariales del sector
público en el 2025? ¿Volvieron a poner temas sobre la mesa? Claro, Yasmín. Los sindicatos desde su lógica y visión reclaman estabilidad laboral, condiciones dignas y un verdadero reconocimiento a la carrera administrativa, entendida como un sistema donde el mérito y la experiencia deben ser pilares del desarrollo profesional. Su postura parte de la defensa de los derechos de los trabajadores públicos y de la necesidad de proteger la institución frente a prácticas politiqueras o arbitrarias. Sin embargo, el gobierno opera en un escenario complejo, enfrenta restricciones fiscales que limitan su capacidad de ampliar la planta pública o mejorar salarios, y también está sometido a presiones públicas que muchas veces condicionan las decisiones administrativas. En ese jueguito de tensiones, donde los recursos no son infinitos y las expectativas sí lo son, se hace difícil encontrar un equilibrio. Es justamente en estos contextos donde reaparece debate sensible sobre la bonificación, ascensos y la real aplicación de la meritocracia. Yo me pregunto, ¿cómo garantizar promociones justas sin que se convierta en botines públicos, como lo dice Anton? ¿Cómo reconocer el esfuerzo y la formación sin poner en riesgo el equilibrio presupuestal? ¿O cómo brindar a la carrera administrativa cómo librarlo de los intereses políticos o partidistas? Estas discusiones no son nuevas y no solamente me las hago yo siento que de entre los oyentes también deben tener como ese análisis o en algún momento comparten algunas de estas preguntas, pero cada vez se vuelven más reveladores y más relevantes, porque en el fondo lo que está en juego es la capacidad del Estado para ser eficiente, para ser justo y para ser profesional, sin perder de vista la sostenibilidad fiscal ni la dignidad de quienes lo conforman. Y algo muy interesante que ocurre hoy en día es por el tema de la digitalización y la inteligencia artificial. Se está hablando de modernizar la administración, pero si no se cambia la cultura política, la tecnología solo va a maquillar el problema. Anthony, Diana, o sea que todo esto es como tener computadores nuevos pero con las mismas prácticas de hace 80 años. Lo has dicho claramente, Jazmín, exacto. Hay avances, sí, hay avances. Por ejemplo, los concursos públicos virtuales, pero mientras exista el clientelismo, sigue operando por debajo de la mesa. El mérito no será suficiente. Claro, y eso nos lleva a pensar que el problema no es solo técnico, sino ético y político. Bueno, después de todo este recorrido, podemos decir que la carrera administrativa en Colombia es una modernización perpetuante postergada. Totalmente de acuerdo, Jazmín. Cada intento ha sido una promesa que choca con el mismo muro, el poder político y la falta de cultura de la meritocracia. Así saquemos 1001 leyes, si no cambiamos nuestra cultura, nada va a servir. Para adicionarle algo a Anthony, que tiene muy clara, digamos, como la idea, yo también diría que hay una deuda con los servidores públicos que sí creen en el mérito. Yo llegué a mi cargo concursando por mérito. Muchos trabajos y muchos empleados trabajan por su vocación. Ese mérito es lo que gana esa vocación, las ganas de servir, pero se enfrentan a sistemas como los que ya venimos definiendo, que no les premian, sino que los estancan. Bueno, pero entonces, a base de todo esto, ¿qué se necesita para romper este ciclo? Pues a mí, la verdad yo diría que necesitamos voluntad política real, sanciones efectivas contra el clientelismo y sobre todo educación ciudadana. Porque hay que entender que el Estado no es un botín. Hay que romper esa cultura mediante alcaldes que estén comprometidos con los municipios y acepten que el equipo que viene desde las administraciones pasadas puede ser un buen equipo para ellos y no buscarles, como dicen por ahí, el quiebre para sacarlos y meter sus propias amistades, sino trabajar con los equipos anteriores. Sancionar si se encuentran que los alcaldes, gobernadores están ingresando personal, pero que son amigos, que son amistades, eso debería ser sancionable y cortar, digamos, no dejarlos volver a ser cargos públicos. Y
pero entonces, bueno, más que todo es entender el tema que los cargos públicos no son un botín, son un tema por mérito y valorarlos mucho. Diana, Exacto. Anthony, entonces podemos decir que la carrera administrativa en Colombia hoy en día es una historia de reformas incompletas y promesas aplazadas, ¿verdad? Pero también hay una oportunidad, ¿cierto? Si apostamos al mérito, podemos construir un Estado más justo y eficiente, más confiable. Exacto, Yasmín. Yo agregaría a la opinión que tú estás dando, es indiscutiblemente hay que fortalecer la carrera administrativa desde lo local. Como lo decía Anthony, si los municipios siguen creando cargos de provisionalidad o de libre nombramiento y remoción, aparte de que la planta de personal se amplía y obviamente los recursos propios comienzan a ser un poquito más escasos porque es el que sostiene realmente la planta de personal, hay que verificar que estas personas que están en estos cargos sean totalmente idóneas, ¿sí? No siempre el funcionario que llega o la persona que ocupa un cargo público es totalmente como coherente y responsable con lo que es llevar un cargo público. Precisamente por eso nacen los concursos por mérito. Yo siento que ya se debe dejar atrás esas excusas clásicas y muy formales que se le escribe a la Comisión Nacional. Señores, Comisión Nacional, el municipio tal, porque es que eso no pasa en Colombia, el municipio tal no tiene los recursos para logística para llevar la convocatoria X en tal municipio y por lo tanto no podemos ofertar nuestra planta de personal a los OPEC. Esos oficios que yo acabo de redactar así imaginariamente abundan en Colombia y no solamente para nuestro municipio, no solamente para nuestra región, sino para diferentes partes. Entonces, la escasez de valorar esas capacidades que muchas personas tienen y no solamente los que están viviendo en el cargo público actualmente. Les cuento mi anécdota. Yo llevaba 18 años de trabajo en la alcaldía municipal de Vistahermosa. Me enfrenté a una convocatoria para mi puesto actual y en esa convocatoria, como nosotros municipio PD somos especiales, siempre nos han manifestado que los municipios PD somos especiales. Nosotros no pudimos validar la experiencia. Mi experiencia de 18 años no valió y tuve que enfrentarme a 9 personas, incluyendo personas que tuvieran solamente el bachiller. Sin embargo, obviamente lo que queda en la cabeza, la experiencia que no solamente se soporta en el tema de certificaciones, sino también el día a día y lo que la memoria y el servicio de uno le llega a aportar en estos conocimientos, es que logré tener mi cargo. Entonces, sí, concluyo mi opinión, hay que fortalecer el tema de los concursos de mérito. Hay que dejar atrás ese favoritismo, ese clientelismo, porque recordemos que hoy estamos en un cargo público y en un momento pasamos a ser un ciudadano más que necesitamos que nos atiendan. Eso es un círculo de servicio y si nosotros nos rompemos, seguiremos siendo los mismos de antes con la misma corrupción, incluso pensaría que se puede estar empeorando y el clientelismo nos va a abundar hasta el punto que los de carrera administrativa quisieran huir. Muy bien, muchísimas gracias Diana, Anthony, por esta conversación tan enriquecedora y que nos puede ayudar en un futuro. Y recuerden que el pasado no es pasado, ni siquiera es pasado. Y a quienes nos escuchan los invitamos a reflexionar. ¿Cuánto pierde el país? ¿Cuántos cargos públicos se entregan por favores y no por mérito? Hasta la próxima en Política sobre la Mesa. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias, Jazmín, por la invitación. Hasta luego, Yasmín. Gracias a la audiencia. Dios los bendiga.